Iniciamos este pequeño curso entendiendo cuál es la diferencia entre el párpado fijo y el párpado móvil. El móvil es aquel que nosotros abrimos y cerramos, y el fijo es donde tenemos este huesito que llamamos cuenca. Esto es muy importante porque aquí radica la importancia entre tumbar la mirada o de resaltarla. En esta modelo nosotros podemos apreciar que su párpado móvil es algo pequeño, pero cuando lo abre ella se le aprecia su párpado. Luego tenemos su párpado fijo, tiene un buen tamaño con el cual podemos jugar con la integración de sombra. En esta primera clase vamos a comenzar por explicar que la técnica básica va a ser igual para todo tipo de ojos. Me refiero más que todo es a la integración de las sombras, porque como es la primera clase, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a integrar mínimo 2 tonos en el párpado fijo, para que vean cuál es la diferencia, cuál es la cuenca y hasta qué altura nosotros debemos de llegar con los tonos oscuros. Comenzamos entonces a realizar el diseño de nuestra ceja. Para ello vamos a utilizar un lápiz de cejas de color marrón. Vamos a delimitar la ceja por la parte superior de donde nacen los vellos hacia adentro. Hacemos el mismo diseño que tenemos en la ceja, lo vamos a delimitar con el lápiz marrón. Repetimos lo mismo en la parte inferior del ojo, de la ceja, delimitando todo el arco igual que como tenemos nosotros en nuestra ceja. Les digo que debemos de utilizar un lápiz de color marrón, ya que nuestra ceja no debe de ir dibujada nunca en lápiz negro, ni sombra negra debemos de utilizar, ¿ok? Ahora vamos a agarrar un pincel angular con sombra marrón clara y vamos a comenzar a rellenar todos los espacios vacíos que tenemos en nuestra ceja. Si tenemos una ceja bastante poblada, debemos desordenar bastante los vellos para que entre la sombra en esos espacios vacíos. Si la ceja no es tan poblada, con el pincel nosotros vamos a hacer la forma de abajo hacia arriba como si estuviésemos dibujando el vellito. Ahora vamos a proceder a delimitar esa ceja. Para ello vamos a utilizar base y un pincel plano. Delimitamos la misma forma que tiene nuestra ceja, acostamos el pincel y trabajamos por la parte plana para que la línea nos quede sumamente derecha. Esto lo que va a hacer es definirnos la ceja. Inmediatamente nosotros lo que vamos a hacer es agarrar un pincel o con los dedos comenzamos a difuminar la base que nos queda en la frente, porque ello lo que hace es que si dejamos esa línea marcada, después nos va a costar mucho difuminar. Repetimos lo mismo en la parte inferior, vamos a definir esa ceja por la parte del arco, agarramos base, un pincel plano y nos vamos sumamente derechos por la línea del arco de la ceja. ¿Qué hacemos? Difuminamos también lo que tenemos en el arco y lo llevamos hacia el párpado fijo y hacia el párpado móvil. Es muy importante que difuminemos ambas bases en el momento que las estemos aplicando. Bueno, repetimos el proceso en el otro ojo, delimitamos la ceja, por la parte superior empezamos yéndonos por donde nacen los vellitos hacia adentro. No debemos de irnos hacia afuera porque esa ceja nos va a quedar demasiado ancha. Y por la parte de abajo vamos de los vellitos donde nacen los vellos hacia arriba, ¿ok? Y delimitamos nuestra forma de la ceja. Este lápiz lo que hace es ayudarnos a definir, que sepamos que desde ahí no debemos de salirnos. Repetimos el proceso de agarrar el pincel angular con sombra marrón clara y comenzamos a difuminar, a rellenar todos los espacios que nos quedan vacíos en el arco de la ceja. Muy importante que se den cuenta, yo no utilizo el lápiz en el inicio de la ceja, ya que estas no deben de ir rígidas. Las cejas nacen de poco vello a más, entonces esta rigidez no nos favorece en el momento que nosotros estamos diseñando nuestra ceja. Ya con el pincel bastante limpio nos vamos al frente porque sí debe existir producto, porque si no se va a notar que ahí no hay sombra, que no hay producto. Difuminamos hacia el frente con lo que nos queda en el pincel.
Repetimos con pincel plano y base. A mí me gusta más utilizar una base clara, pero puede ser la misma base de tu color. Con una base clara esto nos va a ayudar después para dar iluminaciones en esta parte de acá. Puede ser la base de tu mismo color, repito. Colocamos, delimitamos el arco de la ceja, la misma forma que nosotros tenemos, pero con la base nosotros perfeccionamos ese diseño de ceja. Difuminamos la base hacia la frente inmediatamente que la hemos colocado y procedemos a repetir lo mismo en la parte inferior del ojo. Con el pincel plano y la base definimos el arco interior de la ceja. Delimitando que tenemos que tratar de hacer la línea lo más derecho posible. Inmediatamente que nosotros hemos colocado esa base, pues nosotros vamos a difuminar hacia el párpado móvil o al párpado fijo. Esta base que nosotros estamos colocando en los párpados nos puede servir de inicio para comenzar a trabajar nuestros ojos, o sea que en el momento que ya nosotros estamos difuminando, esa base nos puede servir a nosotros para no tener que volver a colocar producto. Continuamos entonces inmediatamente después de que hemos hecho esto a realizar nuestro maquillaje en los ojos. Una vez que ya nosotros hemos terminado las cejas, comenzamos con el ojo, en el cual aplicamos base o corrector. Yo prefiero utilizar la base, ya que la base es menos densa, es más acuosa y el corrector tiende a tener un poco más de aceite. Entonces esta zona de acá es bastante delicada la piel y me gusta más trabajar con la base porque le hace menos daño a esta parte del ojo. Luego que aplicamos la base, pues nosotros vamos a sellar esto con compacto. La única forma de que no sellemos con compacto y trabajemos la sombra directamente sobre el párpado es que vayamos a utilizar colores oscuros porque se adhieren mejor directamente sobre la base. Esta técnica ustedes la pueden implementar con sus propios dedos. Yo utilizo brocha, pero ustedes pueden usar sus propios dedos y alguna esponja. Me gusta más el uso de brocha que de esponja. Comenzamos aplicando con pincel, preferiblemente redondo, el marrón claro. Con el ojo abierto nosotros vamos a marcar la cuenca, porque así vamos a saber mejor hasta dónde vamos a llevar las alturas. A partir de aquí dibujamos la forma semi redondeada del ojo, ya que nuestro ojo no es recto. No colocamos fuerza de sombra en el lagrimal, solamente afuera. A partir de aquí y siempre de afuera hacia adentro, comenzamos a difuminar de afuera hacia adentro y hacia arriba. Como ya hemos hecho la forma semi redondeada, difuminamos, limpiamos un poco el pincel para que no tenga exceso de sombra y vamos llevando hacia el arco de la ceja. No debe de quedar todo uniforme, no debe ser todo del mismo tono del marrón. Debemos evitar, debe estar siempre lo más oscuro en el área de la cuenca. Muy importante es que no tenemos que estar afincando el pincel, no debemos hacer presión sobre el ojo, debemos ir suavemente. Podemos hacer movimientos circulares o llevando la misma forma de la semicurva que tiene el ojo y con eso vamos subiendo. Ya aquí podemos ir agregando color al lagrimal, pero con lo que queda del pincel, no en exceso. Bueno, ahora pasamos al otro ojo y repetimos el mismo procedimiento. Llevamos la forma semi redondeada del ojo sin llegar al lagrimal. Quitamos exceso del pincel, difuminamos por todo el párpado fijo llevando color al lagrimal. Con el pincel limpio, no oscuridad, siempre debe haber luz en el lagrimal. Algo que es importante aclarar es que los ojos se maquillan, esto es, como yo les dije, es una teoría básica. Pero hay diferentes tipos de ojos, hay ojos más separados, hay ojos más unidos, en la cual yo les tengo una guía que se las voy a pasar, donde ustedes pueden ver los distintos de ojos, pero igual nosotros vamos a hacer un maquillaje para otro tipo de ojos para que ustedes puedan entender. Solo si los ojos son muy separados va a oscuridad en el lagrimal, solo en ese caso es donde yo aconsejo
preferiblemente que haya sombra oscura en esa área. Bueno, ya una vez que he aclarado esto y que ya hemos difuminado el marrón claro, vamos a proceder a agregar un segundo color, que en este caso, como les dije, que es un maquillaje básico, vamos a trabajar con el marrón oscuro. El marrón claro nos sirve de color de transición. Vamos a colocar el marrón oscuro en el mismo sitio donde nosotros colocamos el marrón claro, siempre comenzando la oscuridad por fuera, en el área de la cuenca, y llevando la misma forma semi redondeada del ojo sin llegar al lagrimal. Seguimos difuminando hasta integrar con el marrón claro, sin quitar la oscuridad en la cuenca, muy importante, pero integrando con el marrón claro hasta que estos se unan. Así vamos dando intensidad sin dejar un solo tono. Van a existir dos tonos, marrón oscuro y marrón claro. Llevando lo que queda en el pincel hasta el lagrimal. La misma técnica, oscuridad fuera, claridad adentro. Muy importante, y quiero que tomen en cuenta, es que si debemos repetir hasta conseguir la tonalidad deseada, más nunca debemos de colocar exceso de producto. Siempre es mejor ir de menos a más, porque es mucho más fácil ir agregando color que quitar el exceso. Ahora vamos a repetir lo mismo en el otro ojo. Colocamos el marrón oscuro en el mismo lugar donde colocamos el marrón claro. Limpiamos el pincel e integramos ambos marrones. Los detalles de no afincar pincel quiero que siempre los tomen en cuenta, ya que no es necesario apretar el pincel. Podemos trabajar muy suavemente, repetir y repetir y lograr un mejor difuminado. Tomando siempre en consideración no llevar la oscuridad al lagrimal. Debe de tener color más no oscuridad. Aclaro esto porque estamos haciendo un maquillaje totalmente básico para que comiencen a integrar dos colores, en este caso marrón claro y marrón oscuro. Con el ojo abierto ya podemos apreciar sus colores en la cuenca, claro y oscuro. Seguimos dando tips. Con los ojos abiertos vamos evaluando que ambos tengan la misma altura de oscuridad. Recordemos que nunca somos simétricos. Así vamos viendo y corrigiendo si necesita más color o están iguales. Procedemos ahora a aplicar un color rosado pigmentado en el párpado móvil. Lo aplicamos con aplicador, valga la redundancia. Me gusta trabajar en esta área más con aplicador que con pincel porque siento que se fija mejor la sombra en esa área. Quiero aclararles que, aprovechando que estamos en el área del párpado móvil, que en el párpado móvil nosotros podemos colocar sombras tanto pigmentadas como mate. Más sin embargo, en el párpado fijo solamente deberían de ir sombras mate, porque si no el ojo se vería como muy exagerado. Como es un maquillaje básico lo que estamos haciendo, aquí simplemente estamos aprendiendo a integrar sombras. La sombra que estamos aplicando en el párpado móvil debemos de integrarla muy suavemente con lo que hemos hecho en el párpado fijo. Preferiblemente no deberían existir rigidez de líneas en este tipo de maquillaje, sino integración. Claramente podemos observar cómo ya su ojo abierto se ven las sombras que hemos utilizado. A ella se le aprecia en el párpado móvil sus sombras rosas y en el párpado fijo sus sombras marrones. También en este caso, si le coloco delineador negro, no se le va a esconder porque su tipo de párpado móvil lo permite. Vamos a seguir entonces ahora a colocar el delineador. Para ello existen varias opciones. Si eres principiante, te recomiendo que uses un creyón porque es más fácil para trabajarlo. Entre las opciones que existen en delineador tenemos el plumón, el gel, el delineador líquido. A mi gusto, a mí me gusta más trabajar con el delineador en gel, con un pincel, porque siento que me da más precisión. El plumón también me gusta, sobre todo en áreas específicas, porque te ayuda a tener como más precisión en el área de líneas sumamente finas.
Cuando usamos delineador en gel, dependiendo del tipo de ojo, es prudente sellarlo con sombra negra. Quiero que presten atención a este truquito, a ver si les sirve de que puedan ser muy fácil el delineado para ustedes. Resulta que nosotros vamos a medir desde el área del lagrimal hacia el área de la ceja, hacemos como una línea, ese es el ángulo ideal. Así nosotros venimos con el pincel y marcamos. Y de donde hemos marcado, no donde está la puntita, sino un poquito más abajo, nosotros comenzamos en diagonal a unir hasta llegar al área de las pestañas. Y ahí nosotros nos vamos a ir sumamente pegados del lagrimal hasta unirlo con la línea que hicimos, porque así te va a quedar la línea sumamente fina. Entonces ya ahí tú puedes ir subiendo el espesor de la línea que tú quieres en el delineado, pero si lo haces sumamente pegada a la línea de las pestañas, la línea te va a salir sumamente derecha. El delineado no va a quedar exactamente igual en todo tipo de ojo. Va a variar mucho de su forma, si tiene el párpado caído, si tiene mucho pliegue, si el ojo es amplio, si no lo es. Para eso vamos a tener una clase especial. Yo les voy a hacer un video donde les explicaré más o menos cómo va el delineado según el tipo de ojo. En este caso estamos haciendo un delineado con una terminación muy pequeñita en la parte final. Es una punta, la colita de gato es algo sumamente pequeño. La cola de gato, aclaro, no le va a todos los ojos. Eso depende muchísimo si el ojo es abierto, si el párpado móvil es amplio o no. Entonces, continuamos explicando que lo que estamos enseñando hoy es algo sumamente básico. Entonces, repito, desde la parte final del lagrimal unimos con la parte de la ceja y hacemos una pequeña línea, y a partir de esa línea hacia abajo hacemos un pequeño ángulo. Ese es el ángulo ideal para que la altura nos quede bien, y lo medimos con el ojo abierto porque ahí vemos si existen pliegues o no que nos puedan perjudicar en el delineado. Del lagrimal hacia la línea que ya trazamos, nos vamos pegadas por la orilla de las pestañas para hacemos esto para que la línea nos quede derecha, finita. Si ustedes la quieren más gruesa, van repitiendo el pincel, lo van pasando una y otra vez hasta dar el espesor que ustedes desean. Pero para que les quede fina y puedan ir practicando, esa es la mejor técnica que pueden utilizar. Al medir con los ojos abiertos, también podemos calcular que que el ángulo en ambos ojos pues nos vaya quedando lo más parecido posible. Entonces con el ojo abierto podemos calcular la altura del pliegue y vemos si se nos come o no se nos come la parte final de lo que sería lo de la colita de gato. Hasta aquí tendríamos lo que es el maquillaje básico. Lo podríamos dejar hasta aquí, donde estamos colocando solamente dos colores en el párpado fijo, que sería marrón claro y oscuro, y en el párpado móvil un rosa en tono metalizado con un poquito de pigmento. Si nosotros queremos que este maquillaje nos quede más fuertecito, lo que hacemos es que colocamos marrón oscuro en la cuarta parte del ojo hacia afuera. Eso hace que el ojo tenga mayor profundidad y resalte muchísimo más la mirada. Este marrón que estamos colocando en la parte externa del ojo, debemos de ir integrándola con el rosa que tenemos en el párpado móvil, ¿ok? Para que no existan líneas, no exista rigidez y se vayan integrando esos tonos. Repetimos en el otro ojo lo mismo, colocamos el marrón oscuro en la cuarta parte del ojo, en la cuarta parte externa, y si nosotros quisiéramos que esto fuese todavía más intenso, con mayor profundidad, lo que debemos hacer es cambiar, en vez de marrón, pues lo sustituimos por un negro, pero este negro tendríamos que integrarlo con el marrón oscuro que tenemos en el párpado fijo, ¿ok?
ahí van viendo cómo lo voy integrando, cómo lo voy difuminando, en el cual no nos queda ningún tipo de rigidez en el párpado, o sea, tienen que estar totalmente integrados. Una vez terminadas las sombras, comenzamos con la preparación de la piel. Me gusta ir en este orden porque si maquillamos piel para luego hacer los ojos, las sombras siempre tienden a manchar y hacemos doble trabajo. Entonces, mi forma de maquillar es primero cejas, después ojos, hasta el delineador, continuamos con piel, corrección de ojeras y por último la parte inferior del ojo. Hoy hay una tendencia de dejar el maquillaje de ojos hasta el punto donde lo tenemos, sin tocar la parte inferior. Pero a mí particularmente, también dependiendo del tipo de ojo, si nosotros trabajamos un poco con delineador en la parte inferior, en la parte externa del ojo, abrimos muchísimo más la mirada. Bien, continuemos con la base en todo el rostro. Muy importante es que debemos trabajar siempre el orden, primero todas las cosas húmedas, la base, correctores y por último el uso de compactos, de polvos, iluminadores en polvo, etc. En este caso vamos a hacer la técnica de contouring que usamos para hacer ciertas correcciones. Para ello usaremos una base clara para dar luz y una base oscura para dar profundidad. La base clara la vamos a colocar con pincel plano en el área de la frente, sin exceso de base. Yo solamente utilizo algunas pinceladas. Colocamos en el centro de la nariz, comisura de la nariz y labios, en la parte inferior del labio, en la parte superior del pómulo, por encima de la línea de la quijada. La base oscura nos va a ayudar a definir pómulos, así que la colocamos justo debajo del pómulo. Si la frente es amplia, se coloca más cantidad que la que yo estoy colocando. Definimos la parte inferior del mentón y los lados de la nariz. A partir de aquí vamos a comenzar a difuminar. Luego pasaremos a hacer la corrección de ojeras solo con base. Con la brocha kabuki comenzamos a integrar la base en la misma forma en que nosotros la hemos colocado, para ir integrando ambos tonos respetando sus posiciones. Es importante que cuando estamos difuminando debemos de llevar la base hacia el área del cabello, de la sien, de las orejas, en los labios debe de existir producto, ya que esto nos ayuda a hidratarlos y también nos ayuda para luego hacer perfecciones. Si se dan cuenta, yo he comenzado a difuminar, a integrar la base primero lo que es la parte blanca, o sea, la base blanca, y luego vamos a comenzar a integrar con el marrón, con la base oscura. Para ello tenemos que ir respetando la misma forma en que la hemos colocado, para que eso es lo que nos va a ayudar a hacer el resalte, ¿okay? Lo que nos va a dar el respetar lo que es la sombra y la oscuridad. Me gusta colocar base en los labios porque además de aportar hidratación, nos va a ayudar si queremos hacer posibles correcciones, bien sea empequeñecer o agrandar los labios. Ahora en el pómulo repetimos lo mismo, es decir, difuminamos la base blanca que tenemos en la parte superior del pómulo y en la parte inferior de la línea oscura, llevándolo hasta la sien. Luego que hemos difuminado la base blanca, comenzamos a difuminar la base oscura. Dependiendo de la base que tengas, si es muy acuosa, va a ser necesario que de pronto limpies un poco la brocha kabuki para poder seguir difuminando. Podemos apreciar claramente cómo se van viendo las dos tonalidades, los claros y los oscuros, integrados sin hacer un solo color. Seguimos difuminando ahora hacia la parte del mentón, justo el mentón, para que nos ayude a dar mejor, estilizarlo de una forma más elegante. Ahora procedemos igual del otro lado, comenzamos por la base clara hasta la sien, respetando las posiciones, la parte inferior del mentón. Seguimos difuminando, unificando la base oscura, bajando al mentón,
lo que nos queda en la brocha vamos a bajar hasta la parte del cuello, ¿ok? Que aquí debe de existir producto, más no recargar con más base, solamente con lo que nos va quedando en la brocha. Es importante porque indiferentemente si la base sea de nuestro color, ya esto se va a apreciar que si existe producto o no. Seguimos con la corrección de las ojeras con base, ¿ok? Vamos a hacer un triángulo y es importante aquí, ustedes pueden llevar hacia la parte del lagrimal un poquito de base si es necesario hacer corrección de sombras. Este proceso debe hacerse ojo por ojo, ya que la base la necesitamos húmeda. Con un pincel plano, nosotros vamos a fijar la base. Ustedes pueden hacerlo con sus dedos, ¿ok? En todo donde tenemos el área de la ojera, ¿ok? La idea es fijar la base muy bien en ese sitio. Lo podemos hacer con el dedo anular, que es el que menos fuerza tiene, ¿ok? Y la línea que nos queda por la nariz y el área del pómulo inferior, eso lo vamos a difuminar con el resto del maquillaje. Una vez que ya hemos fijado la base, vamos a sellar esto con compacto. Ya en este momento ustedes ven que yo voy sellando con compacto, no lo voy regando, sino fijando el compacto al área de la ojera. Aquí ya podemos apreciar cómo se nota en un lado corregido y el otro no. Ahora procedemos a repetir lo mismo en el otro ojo. Es importante de que traten de mirar un poco hacia arriba para que los pliegues que se nos forman en la parte inferior nosotros podamos sellarlos bastante bien. Fijamos bien la base en la ojera, subimos hacia la parte externa si queremos corregir o definir el maquillaje, difuminamos la parte inferior que nos queda del triángulo hacia el pómulo para que esa rigidez no exista, ¿ok? Y sellamos con compacto. Para esto yo prefiero utilizar una base clara y un compacto claro, ya que el compacto al estar en contacto con la base húmeda tiende a oscurecer un poquito más, entonces es preferible trabajar con base clara. Seguimos entonces a sellar todo el rostro con polvo, con compacto, y recuerden que vamos a colocar primero todo lo húmedo, ¿ok? Todo lo húmedo primero y posterior sellamos con polvos. Luego de que sellamos todo el rostro con los polvos, vamos a definir el contorno. Para ello vamos a usar una brocha tipo como la del blush, pero con un contorno oscuro, con un compacto oscuro, perdón. Hacemos una línea semicurva que va desde la oreja hacia la comisura del labio. Yo tiendo siempre a ir hacia afuera, o sea, de la oreja hacia el labio, ¿ok? Porque la oscuridad siempre debe quedar en la parte exterior, o sea, en la parte de la oreja es donde debe de existir la oscuridad, ¿ok? Para el día a día yo no recomiendo utilizar dos tonos de base, ¿ok? Solamente uno y corregir el contorno con compacto oscuro, ya que esto nos ayuda a resaltar los pómulos. Seguimos entonces con la colocación del blush o el colorete. Para ello usamos una brocha igual a la del contorno y colocamos justo encima del contorno. También de afuera hacia adentro, ¿ok? De afuera de la oreja hacia el área del cachete. Luego volvemos a sellar con un poco de compacto para corregir cualquier detalle, porque muchas veces podemos pasarnos a la parte inferior y con el compacto pues podemos borrar un poco y definir mejor dónde queremos la oscuridad. Ponemos oscuridad en la nariz para definir sus lados y estilizar. Todo este proceso es para que puedan ver y aprender lo que es el contorno, pero para un día a día no necesitamos tanta perfección, más que todo para fotos, fiestas o cualquier salida eventual. Seguimos con los iluminadores. Me gusta colocar iluminador en la parte de la nariz, en el arco superior de la ceja
en el arco de Cupido, en el área de los labios, y también podemos colocar iluminador en el área de los pómulos, donde hemos puesto colorete o blush. De hecho, hoy en día existen muchos ya blush que vienen con bastante brillo en esta para utilizarlos en esta parte de acá. Para terminar con la parte inferior del ojo, usamos un creyón negro, preferiblemente que el creyón sea cremoso. Lo colocamos en la línea de agua. Aquí deben fijarse que deben de colocar en el lagrimal exterior, nos queda un huequito, eso debemos de cubrirlo, de sellarlo. Hacemos lo mismo en el otro ojo, pintando un poquito la piel en la parte exterior. Ahora agarramos sombra marrón y la integramos solo por fuera y bajamos un poco. Limpiamos el pincel y difuminamos hacia abajo, sin bajar demasiado, eliminando la rigidez, todo difuminado. Si fuese un maquillaje para la noche, podríamos colocar el mismo color rosa en el párpado móvil, en la parte inferior, a la misma altura de donde está en el superior, ¿ok? A la misma distancia me refiero. Repetimos en el otro ojo. Yo estoy utilizando un pincel plano, pero ustedes pueden utilizar un pincel angular, el mismo que se utiliza para hacer la ceja. Entonces colocamos la sombra marrón oscuro que nos quede más ancho en la parte externa. Vamos difuminando hacia el frente, limpiamos pincel y difuminamos hacia abajo la línea. Puedes ayudarte un poquito bajando el pliegue del ojo para que lo puedas integrar de mejor manera. Con esta técnica lo que estamos haciendo es abrir mucho más la mirada, porque al ser todo en la parte exterior nos ayuda a resaltar la mirada. Ahora seguimos con la máscara de pestañas. Para ello es mejor que mires hacia abajo y con movimientos de zigzag y hacia afuera vamos agarrando de la mitad de la pestaña y lo vamos alargando hacia afuera. Este proceso debes de repetirlo unas 2 o 3 pasadas para dar más efecto de alargamiento. Repetimos en el otro ojo con movimientos de zigzag, siempre hacia afuera, porque esto nos da un efecto de la pestaña más alargada, tipo pestaña postiza, ¿ok? Y por último, los labios, que para escoger el color puedes hacerlo bien sea por armonía o por contraste. A su vez les explico que en teoría, si los ojos van muy maquillados, es mejor llevar un tono de labios claro, aunque existen personas que les gusta que todo resalte. En el maquillaje no hay nada escrito, todo, aun cuando existen teorías, existen técnicas, se puede uno como salir de esto, ¿ok? A mí me gusta trabajar los labios usando un pincel. Lo puedes utilizar un perfilador, primero siempre sí hacer la parte exterior, la comisura de los labios y después de rellenar, ¿ok? A mí particularmente me gusta mucho utilizar pincel, pero si ustedes quieren pueden utilizar su mismo labial directamente sobre los labios, pero sí les aconsejo el uso de perfilador o delimitar primero el área de los labios. Esto ha sido todo por los momentos. Aquí les dejo una foto del antes y el después. Este es el primer curso, el introductorio, donde necesito que ustedes practiquen los difuminados, la integración de los colores, y en el próximo video ya vamos a ver un poquito más avanzado.